cuento que les traigo hoy es un cuento contemporáneo de un autor argentino que se llama Pablo de Santis. Y el cuento, El caballo de porcelana. Leonardo tenía 18 años el día que su padre murió. Pero ya llevaba 5 años sin verlo, desde el día que su padre se había subido a un barco y se había ido a trabajar con la marina mercante al otro extremo del mundo. El padre de Leonardo al principio le escribía cartas, que luego se convirtieron en postales, en telegramas y después en nada. Cuando supieron de la muerte de su padre, la madre de Leonardo decidió que ella se iba a ir a vivir con su hermana a otra ciudad. Y entonces Leonardo se quedó viviendo solo en esa vieja casona que habían compartido en Buenos Aires. Él siguió adelante con sus planes. Había pensado desde hace mucho tiempo estudiar medicina, así que presentó el examen en la facultad y aprobó. Pero, en lugar de ponerse a festejar como hacían los demás compañeros, él se empezó a preocupar. ¿Cómo le iba a hacer? Pensaba Leonardo. ¿Cómo le iba a hacer para estudiar, trabajar y mantener esa casa que se descomponía a cada rato? Pues en esas estaba, precisamente preocupado por el dinero, cuando llegó a su casa la maleta negra. Tocaron a la puerta y estaba un hombre ya mayor, barbón, que se presentó como el capitán del barco de la marina mercante donde había trabajado el padre de Leonardo, y le dijo que antes de morir su padre le había encargado entregarle a él, a su hijo, esa maleta negra. Le dio la maleta y una llave y se fue. Leonardo se quedó un buen rato mirando la maleta, sin atreverse a abrirla, porque había empezado a sentir, cómo no, una esperanza. Claro, de que ahí hubiera algo que lo salvara de esa situación en la que estaba. Algo que pudiera vender, dinero, o quizás, tal vez, aunque él sabía que era mucho pedirle a su padre, pero tal vez una carta en donde su padre le explicara su larga ausencia en su vida. Con mucho cuidado, pensando que en los cuentos, los cofres de tesoros se abren muy despacio. Leonardo abrió la maleta. Pero lo que encontró ahí, ¿cuál tesoro? Nada, puros objetos sin valor, unas cosas rarísimas. Miren, había un libro escrito en francés, un libro viejo, unas cartas metidas en sus sobres, todas atadas con una cinta amarilla, cartas escritas en alemán por alguna mujer, unas monedas viejas, un frasco de tinta verde, una muñeca japonesa, una mano de madera, de esas que tienen articulaciones y que usan los pintores como modelo. Pero lo más extraño de todo era una pieza de ajedrez, un caballo blanco de porcelana que solamente tenía un ojo azul pintado. Ni una línea escrita para él. Eso fue lo que más le dolió a Leonardo. Nada dedicado a él. Volvió a meter todo en la maleta y se fue a ver a su tío. Su tío, que era el hermano mayor de su padre, se llamaba el tío Franco. Y el tío Franco, pues vivía en el centro y tenía un negocio de antigüedades, así que, pues Leonardo, con la esperanza de que pudiera venderlo o interesarle, se lo dio a su tío. Su tío revisó cada uno de los objetos y le dijo: yo aquí no veo nada de valor, nada. Tal vez la muñeca japonesa, pero no te hagas muchas ilusiones. Bueno, Leonardo le platicó a su tío sobre la universidad, pues los trabajitos que iba consiguiendo y el problema que era mantener esa casa en la que vivía. Y su tío lo escuchaba como siempre, con esa mezcla de afecto y distancia. A los 3 meses, Leonardo ya estaba a punto de abandonar la carrera. No podía con los gastos, le habían ofrecido un trabajo mediocre, pero por lo menos estable. Y en esas estaba cuando recibió la llamada de su tío,
Aunque no me lo creas, vendí el libro. Sí, ese libro en francés. Mira, resulta que tenía unos detalles en la encuadernación, estaba impreso en unos caracteres antiguos que le llamó la atención a un librero y me pagó buen dinero. Tan buen dinero que le ayudó a Leonardo a salir del apuro en el que estaba y continuar estudiando. Y además en la facultad empezó a salir con una chica y pues no hay nada mejor que el romance para distraerse de todo. A los pocos meses volvió a recibir una llamada de su tío. Esta vez había probado suerte con las monedas. Había 2 monedas polacas que por haber sido acuñadas antes de la invasión alemana, resulta que tenían mucho valor. Me ofrecieron $700. Leonardo rápidamente fue a recibir el dinero y le quiso dar a su tío una comisión, pero no, su tío le dijo que no. Bueno, Leonardo insistió. Se le había ocurrido que quizás su padre sí le había dejado cosas de valor. Quizás le había dejado cosas que tenían un valor, pero escondido. Ay, no, le dijo su tío Franco. Yo conozco a mi hermano y él no era ningún experto en antigüedades. Esto fueron solamente, 2 coincidencias. Lo cierto es que a partir de ese momento a Leonardo le empezó a ir mejor. Encontró una novia formal, mejoró en sus estudios, le ofrecieron un trabajo en un laboratorio y durante todos esos años en la facultad, la maleta negra era como un personaje más de su vida. Sí, seguía dando sorpresas en donde menos se lo imaginaban. Por ejemplo, cuando se enfermó gravemente su madre, resultó que los timbres de las cartas eran valiosísimos. Ese frasco de tinta verde lograron venderlo al Museo de Lisboa. Era rarísimo porque cada cosa iba dando una sorpresa. Por ejemplo, la mano esa de madera que tenía articulaciones había sido hecha en un taller de carpintería de Cartagena de Indias y la Academia de Bellas Artes se interesó muchísimo. Cada cosa se fue vendiendo hasta que finalmente nada más quedaba el caballo blanco de porcelana. Pero ya su tío le había explicado que ahí sí no tenía ni una esperanza. Pues eso es una pieza suelta de un juego de ajedrez que quién sabe dónde está el resto. Pero a Leonardo ya no le preocupaba tanto, ni el dinero ni el caballo de porcelana. Lo que sí sentía, y era algo que hasta a él le costaba trabajo reconocer, era que tenía un deseo escondido de que la maleta no se vaciara por completo. Que hubiera algo más, un último objeto, como un mensaje final de su padre. Un día, su tío lo fue a ver y mientras charlaban tomando café, su tío le comentó que iba a intentar hacer algo con ese caballo blanco de porcelana. ¿Tú sabías que hay un museo de la porcelana en Alemania? No, pues ni idea. Pues resulta que en ese museo hay un juego de ajedrez al que le falta una pieza. Sí, un caballo blanco. Quizás es el nuestro. Lo voy a enviar. Pues envió el caballo blanco, pero a los pocos meses le respondieron del Museo de Alemania que no, que era falso. Tan falso como tantos otros que habían recibido. Así que su tío le dijo, ya estuvo, Leonardo. Ahora sí, se vació la maleta. Cuando Leonardo finalmente se graduó de la Facultad de Medicina, pues lo fue a celebrar con su tío. Su tío lo abrazó, cosa rara en él, abrió una botella de vino y mientras brindaban, su tío le dijo que él también tenía buenas noticias. Resulta que lo habían llamado otra vez del Museo de Alemania para decirle que habían decidido hacer una exposición. Habían recibido tantas piezas falsas que habían puesto todas las piezas falsas en exposición junto con el ajedrez original. Y que cierto día, un viejito profesor de física, ya muy grande, se había quedado horas mirando todas las piezas.
había decidido hablar con el director del museo. Y le había dicho que él, en su juventud, había jugado una partida de ajedrez con ese juego y que se acordaba muy bien que al caballo blanco le faltaba un ojo. Solamente tenía un ojo azul. ¿Cómo iba a saber eso el falsificador? Pues los directores del museo lo tomaron bastante en serio, llamaron a otros expertos, estudiaron las piezas de nuevo y concluyeron que sí, esa era la pieza faltante. Le dio a Leonardo el dinero, se despidieron ahí en la calle y Leonardo se fue. Y la siguiente vez que fue a ver a su tío era para platicarle que lo habían aceptado para estudiar la especialidad en una universidad en Canadá, que ya había conseguido la beca, bueno, que pues todo le estaba yendo bastante bien a él. Pero cuando llegó a la tienda, se encontró con que su tío estaba enfermo, llevaba un mes en cama, y ahí estaba su prima Esther. Ella era la que estaba atendiendo el negocio y charlando, su prima le dijo, oye, ¿por qué no te llevas esa maleta negra que lleva años ahí en la bodega? Tiene el nombre de tu padre. Leonardo le dijo que a él no le interesaba para nada esa maleta vacía, que la vendiera. ¿Vacía? Su prima le dijo que a ella le parecía que no estaba totalmente vacía. Así que se acercaron otra vez a la bodega. Y otra vez Leonardo empezó a sentir esa esperanza, que no esté vacía, que no esté vacía, que no esté vacía. Con mucho cuidado, abrió la maleta y descubrió que en efecto la maleta no estaba vacía. Ahí estaban cada uno de los objetos, como si nadie los hubiera tocado. Ahí estaba el libro, las cartas, el frasco de tinta, las monedas, la muñeca, la mano de madera y debajo de todo, como escondido, el caballo blanco de porcelana. Ya cuando Leonardo iba de vuelta a su casa, entendió que su tío nunca había vendido ninguno de esos objetos. Y comprendió lo que su tío había estado haciendo por él durante todos esos años.